entras a un archivo ahí en el cerebro y dices, sí, esta palabra está aquí, esto me lleva a este lugar, me lleva a esta circunstancia, sobre esto voy. Sobre ¿Es así? esto ¿El también, proceso creativo viene así? Sí, también. Sí, vos y de pronto mucho lo que estás... dice Carlos también, o sea, es un oficio, ¿no? O sea, no solo es me llegó la inspiración ahorita ya. Puede ser, claro que sí, ¿no? Como decía Picasso, pues, si te... más vale que si te llega la inspiración te encuentre trabajando, ¿no? Muy bien dicho. Entonces, pero ya esta cuestión de oficio es, sí, o sea, a ver qué inquietud tengo ahora, de qué quiero hablar, de qué quiero escribir, qué necesito ver de mí. En estos tiempos nadie lee, o sea, muy poca gente lee. Hay que ser sinceros, muy poca gente lee y el que lee cosas de poca profundidad. Correcto, son cosas, lo que son los bestsellers y eso son cosas light. Ya cuando es algo profundo, no. Y es lógico, y uno lo entiende, y uno no es que vaya en contra de los tiempos, no va en contra de los tiempos porque ahora hay muchas distracciones. Sin duda voy a escribir de Costa Rica, sin duda voy a escribir de mi experiencia acá. ¿Cuánto tiempo me lleve? No tengo idea, ¿no? Pero... O sea, estoy en un momento o sea, no tiene que ser precisamente al momento, ¿no? O sea, yo sí creo mucho en el oficio. Hay que rumearlo un poco, hay que rumearlo un poco. Hay que rumearlo en lo que se está viviendo, en lo que se siente. Y otra cosa maravillosa de la poesía es que yo me puedo acercar a un texto ahora, independientemente si yo lo escribí o no. Me acerco al texto. Hay alguna conexión, ni siquiera se tiene que entender, pero algo hay. Puede causar ira, emoción, ira, llanto, incomodidad, incluso placer, incomprensión, lo que sea. Si ya causó algo, si ya hubo ese clic, ya funcionó. ¿Qué día sale mejor? Le pregunto a ambos, ¿de la luz o de la oscuridad? ¿O es una combinación como las artes plásticas, vos que lo has hecho artes plásticas, de la luz da superficie y la oscuridad da profundidad? ¿Es un poco eso la poesía? ¿De dónde sale mejor? ¿O es una combinación? ¿Hay días de luz o hay días de oscuridad? ¿Cuándo se es más prolijo? ¿Cuándo se produce más? ¿Cuando uno está triste o cuando uno está alegre? Hola quimeros y quimeras, bienvenidos una vez más al podcast. Estamos estrenando el primer episodio de la tercera temporada. Sobrevivimos al año 2025 y estamos aquí en el 2026 continuando con Quimeras Podcast. Es un gusto tenerlos de nuevo y un gusto presentarles a los invitados que tenemos el día de hoy. Mónica Cepeda desde México, poeta mexicana, nos está hoy pues acompañando acá, nos va a hablar un poco de su vida, de su un poco de su caminar en la poesía. Tenemos aquí a Luis Rodríguez, poeta turrialbeño también. Hoy va a ser una locura esto de poesía. Sí. Don Randall, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Carlos, buenos días, buenos días. Estamos grabando de noche, pero ustedes nos verán en cualquier hora. Bienvenidos a esta tercera temporada. Muy bien lo ha dicho Carlos, hemos sobrevivido al 2025, esperamos sobrevivir al 2026 y a una temporada que esperemos esté bien concurrida de cultura, de poesía, de sentimientos y de emotividad. De eso se trata esto. Hoy aquí grabando desde el hospedaje Amanecer Rancho Amanecer en Santa Rosa de Turrialba. Mónica, qué gusto tenerla en Costa Rica, primera vez en Centroamérica. Primera vez, muchas gracias Carlos, Randall, Luis. Feliz de estar aquí por primera vez. Estoy encantada de que justo Costa Rica haya sido el primer país que visito de Centroamérica. Okay, ¿qué le ha parecido hasta el momento todo lo que las experiencias que ha vivido en Turrialba? Estoy fascinada con los lugares, con la gente, la comida, el clima incluso. Me ha encantado. Ok, perfecto. Y Luis fue el que la trajo aquí. Cuéntenos cómo llegó Mónica a dar a Turrialba. Bueno, buenas noches, Luis. Bueno. Muy buenas noches, Carlos, Mónica y Randall. Bueno, uno siempre trata de estar sondeando el ambiente, ya sea para pensar en quién invitar, pero también de uno
le gusta leer poesía. Voy a interrumpirte, Luis. Dale. Hay un contexto ahí. Vos tenés a Turrialba Literaria, Ajá. que es una organización sin fines de lucro, digamos una ONG, básicamente. Podríamos decirlo. ¿Y Turrialba Literaria qué hace? Contale a la gente así brevemente. Nuestra tarea es la promoción en Turrialba de la literatura, especialmente la poesía, pero también de promover la literatura de Turrialba en otros contextos, especialmente la turrialbeña. Vos organizás un festival justamente en conmemoración del natalicio de Jorge Bravo, porque justamente es el 31 de enero y ese día es el Día Nacional de la Poesía. Sí, por un decreto nacional se me escapa el año, pero es la fiesta de la poesía en Costa Rica. Le decía, no, creo que a Carlos o a alguien, que es el día más turrialbeño del país. Muy bien dicho. Después de tal vez del campeonato. Sí, muy bien dicho. Muy bien dicho, porque yo creo que Jorge es un digno representante de Turrialba. Me refiero a Jorge Bravo. Sí. Y el hecho de que el gobierno haya establecido que el Día Nacional de la Poesía sea el día que nació Jorge es muy interesante. Y los últimos años, gracias a esta labor también que hace Luis con el Presagio de Fuego, que así se llama el festival, pues se le ha dado muchísima más fuerza a que el Día de la Poesía, el Día Nacional de la Poesía, se celebre en Costa Rica, se celebre en Turrialba como el mejor lugar en Costa Rica, porque en diferentes lugares de Costa Rica lo celebran, pero nosotros con Luis lo hemos querido pues hacer a lo grande, por eso se hace este festival, por eso vienen poetas como Mónica y celebramos durante toda una semana una fiesta de las letras. ¿A qué costo? Mucho sacrificio, Luis. Podría decirse, pero es una labor que se disfruta mucho. Entonces, cuando se habla de sacrificio, es tal vez de que uno quedó diseminado al final, pero estamos haciendo aquí bellísimas amistades. Claro, ¿no? Quedas con el pecho inflado, sí, muy claro. contento, muy orgulloso. Sí, digamos. ¿Cuál edición es esta? La séptima. La séptima. Y ahí hemos ido creciendo. La primera fue muy bonita, ahí en la Casa de la Cultura, también llamada Jorge de Bravo, que fue solo una noche. Y de ahí, después para la segunda edición ya estaba de lleno la pandemia, tuvimos que tirarnos por lo virtual. Y a como ha ido creciendo, entonces ya después de los confinamientos, combinando esos dos modos, el presencial, porque la poesía necesita de eso, el vernos los ojos cuando leemos poesía. Y también aprovechar lo virtual, porque nos permite acceder a poetas de otras latitudes y sensibilidades. Y lo bonito de un festival también es ese intercambio cultural, decíamos, lejos de la poesía, también lo que hemos disfrutado estos días, hablar de dónde viene Mónica, la cultura, las comidas, que ella conozca lo que es Turrialba, en fin, eso es parte también, que eso es lo bonito y que al final se va a llevar, más allá también de las voces que ha escuchado, también todas esas experiencias. Precisamente hoy, el día que estamos grabando, tuvimos una bonita experiencia, la llevamos a hacer canyoning. Allá, eso es muy turrialbeño porque descendió ahí haciendo el rappel, ¿verdad? En unas cataratas, en Sitio Mata, muy famoso. Ya conoció el volcán Turrialba, hizo parapente. Nos estuvo contando ahora que ha estado en las dos cordilleras, en la cordillera volcánica central haciendo parapente, conociendo el volcán Turrialba y también en la cordillera de Talamanca, hoy haciendo canoeing. Sí. Toda una experiencia, muy lindo. Toda una experiencia. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido así en pocas palabras de Turrialba? Me encanta la generosidad y la amabilidad de la gente, esa calidez y cercanía que tienen, es una bienvenida muy grata y yo estoy muy agradecida con eso, ¿no? Porque más allá de la gente del festival y de las sedes donde nos han recibido, en las odas, en el parque, en los tours, hemos tenido un recibimiento muy bonito. Yo me siento muy querida, muy bien recibida y
ya, o sea, Costa Rica está haciendo como... Venite a vivir a Turrialba. Me encantaría. Venite a vivir a Turrialba. Sí, ya cuando íbamos ahí por la zona rural, estos caminos, casi ya quería ir eligiendo lotes, ¿no? Sí, y cada a ver dónde compro. A ver, llévame a conocer más pueblos para ver dónde voy a comprar. ¿Cómo nace ese contacto entre Luis y vos y cómo cuadran, por decirlo así, la logística para que vos puedas venir a Costa Rica? Bueno, justo estabas mencionando, Luis, sí, ibas a mencionar cómo fue lo de la selección y de ahí si quieren ya les cuento un poquito cómo sí, digamos, tengo la impresión del festival. Uno tiene que leer poesía digamos, si uno es poeta, tiene que alimentarse. Vos además sos poeta. Digamos, ahí vamos. Pero eso nos lleva a la obligación de escanear el mundo, de aprender. La poesía no es ese acto de me inspiré y tiré ahí un texto, porque esa puede ser una receta de desastre. Uno es como ejercitar el cuerpo, uno tiene que obligar ese músculo, entonces hay que ampliar el criterio. No puedo decir exactamente en dónde, pero en alguna revista literaria o algo así tuve que haber leído algo de ella. Entonces ya ahí los nombres van quedando pegados. Ella es una poeta muy reconocida de México, de una calidad inmensa, y de paso tenemos un contacto en común, que es la argentina Marisa Russo, que dirige Turrialba Literaria. Entonces eso facilitó mucho. Y Marisa tiene una editorial, además, ¿no? Nueva York Poetry Press. ¿Has publicado en ella? Publiqué ahí en el 2024. Ustedes tres han publicado Los tres, ahí. de hecho, hemos publicado ahí. Correcto. Entonces hubo un primer contacto en 2024, me parece. Ella estuvo en una edición virtual que se hizo del festival que hacemos en agosto, que se llama el Festival Internacional de la Poesía de Turrialba. Entonces desde ahí yo creo que ya hicimos contacto en redes y ahí se iba. Y entonces el año pasado, cuando yo ya me tengo que empezar a plantear a quién voy a traer, de alguna forma, a quién invitar, uno ve nombres que pueden ser interesantes, factibles, y por dicha la primera opción aceptó. ¿Ah, sí? Entonces aquí estamos. Ah, muy bien. ¿Y qué implica a nivel de costos? Voy a entrar a hilar un poco fino, traer a Mónica. ¿Cómo funciona? De lo que valga un pasaje aéreo, tal vez. Sí, por eso, pero ¿cómo lo haces? Patrocinios y así. ¿Cómo lo haces desde una organización? Amor al arte. Si salen patrocinios, que dicha. Hace unos años, cuando ya he venido Thais España Toreña de República Dominicana, tuve una colaboración. De otros años no. O otros años los poetas lo colaboran. En este caso, tal vez la parte no quería conversar mucho. No, yo entiendo, pero la gente se lo pregunta y te voy a decir por qué es importante decirlo. Sí. Porque la gente a veces cree que esto sale fácil. No. Y no es fácil, es complicado. Digamos. Y es complicado hacerle llegar al grueso de la gente la poesía. No es barato, ¿verdad? A eso me refiero. Pues en resumen, yo pagué una parte. Ok. Que suponíamos que iba a ser el costo del pasaje, pero como que se subió un poquito, ¿verdad? Y al final vos pusiste la última parte, me parece. Sí, pero yo sé que a ustedes tal vez les da un poco de pena hablar de esto, pero a mí me parece importante, ¿verdad, Carlos? Perdón, y tuvimos la suerte de que salió como con una promoción. Caramba, qué bueno. Salió buenísimo. Esas cosas del capitalismo que nos alegran a veces. No, en esto, Randall, pues sí, a veces no importa de dónde vengan los recursos, se sabe que es difícil, ¿verdad? Se tocan puertas, porque sé que Luis toca puertas. Eso es lo que yo quiero destacar y te voy a interrumpir. Es decir, yo sé que hay un esfuerzo muy grande de parte de Luis y de la organización, pero ¿por qué yo hilo un poco fino? Porque la gente a veces cree que esto sale, qué sé yo, que alguien llega y te dice, tome Luis, aquí hay $1,000,000, organiza el festival. Eso no es así, eso no es así, es decir, se raspa la olla. Se raspa la olla para poder hacer cultura en este país. Y eso... Te lo voy a decir así. La alimentación de Mónica Cepeda en estos días
ha salido de una rifa de unas galletas en Navidad. ¿En serio? Sí. Bueno, imagínate, sí. Eso es lo que yo quería destacar. No nos vamos a quedar ahí, pero lo quería destacar para que la gente entienda el sacrificio que se hace para llevar la cultura a los pueblos. Y en este caso también está el gran apoyo de Carlos, de haberme también hospedado aquí en el Hotel Amanecer, ¿no? Porque luego pues también son costos extras todo lo del hospedaje y eso, y bueno, ellos que están en conjunto ahí en Turrialba Literaria, pues eso hay una gran ayuda, ¿no? También en cuanto al costo. Y al final esto, uno no pretende ganar nada. O sea, lo que gana es una experiencia. Eso es lo que es el y el final, intercambio del que estás hablando. El intercambio cultural. Que al final, a los que nos gusta el arte, a los que nos gusta esto, pues de conocer culturas, de conocer gente de otros países, es lo bonito. O sea, en la vida al final uno, eso es lo que se lleva. Todas esas experiencias que uno vive, todo lo que pueda probar, todo lo que pueda comer que no ha comido, todas las cosas. Estás despertando mucho la curiosidad en la gente, ten cuidado, veo, para ahí en la comida y en esas otras cosas, porque no sé hasta dónde vas a llegar y es peligroso. Hoy estuvimos en un lugar que comemos muy bien. Y es que digamos hay una cuestión que paga todo como dijiste, el sacrificio. Como a finales de diciembre, creo, ya se hizo el anuncio, no a finales, porque si lo tiraba con Navidades se muere aplastado por otros contenidos. Como a mediados de diciembre ya se anunció quién iba a venir. Okay. Se presenta el festival propiamente y al final un video que ella hizo sale donde ella saluda y qué tal, ¿ya? Y yo tuve como una pequeña marejada de mensajes de gente diciéndome: viene Mónica Cepeda. ¿Ah, sí? A Costa Rica, sí. A Turrialba, sí. Entonces, es parte de lo que hacía referencia ahora del nombre. Y si otra gente está en lo mismo, Tao y yo, digamos, igual, digamos, nos tenemos que controlar, ser profesionales, pero hay mucha emoción. Está Mónica Cepeda en Turrialba, entonces es un impulso, digamos, estamos poniendo una estafeta muy alta para nuestro propio festival. Y al final de cuentas es un proyecto proyecto de vida también, digamos, como Quimeras Podcast, que también sí, de eso no hablemos, porque nos deja son pérdidas a nosotros, pero la disfrutamos, pero con mucho gusto, pasamos, con mucho gusto. Y es un proyecto que tal vez mucha gente que no tiene un proyecto en la vida no entiende eso. Mucha gente nada más trabaja un horario, se gana su dinero establemente. Es que es una quimera, justamente, por eso es el nombre, es una quimera. Uno que está acostumbrado a hacer un montón de proyectos que solo le han dejado pérdidas, se conoce un poquito más eso. Pero es bonito, realmente, porque eso es lo que más experiencia le ha dejado a uno en la vida. O sea, un horario de todos los días, hacer lo mismo. No siempre son económicas, ¿no? O sea, van más allá de lo económico. Bueno, yo creo que ustedes los artistas sufren mucho eso, ¿verdad? El dinero va y viene. Es complicado, es bastante complicado. Afortunadamente hay gente que abre las puertas, asociaciones, fundaciones, ONGs, etcétera, y bueno, pues poco a poco, ¿no? Y a veces también como artista, pues te toca poner de tu bolsa si quieres ir, ¿no? Porque por más que tengas las invitaciones, hay veces que, pues muchas gracias, ¿no? No puedo ir, no tengo para ir, ¿no? Y eso es algo que no es solo aquí, me imagino que en México pasa lo mismo. En México pasa muchísimo, ¿no? Yo he tenido que agradecer muchas invitaciones durante muchos años porque o no he tenido la oportunidad de pagar el boleto de avión, que muchas veces resulta más caro que la estancia en determinado país, o bueno, por cuestiones también de trabajo o de otras cuestiones, ¿no? Pero digo, las puertas están abiertas y muchas veces lo que falta es ese apoyo, ¿no? Que en este caso sí tiene que ser económico porque... Sí, claro. No, y este proyecto literario, además, quien se mete en esto no piensa en dinero, creo yo, ¿eh? O sea, no es como subirse ahí a cantar reggaetón y hacer digo yo, ¿verdad? Elías es músico urbano, sí, pero Elías, el que apaga y enciende la luz. Pero yo digo, digamos, que ha hecho dinero, Elías. Que el reggaetón le va a las masas y la gente le gusta y se sabe que puede hacer dinero. Pero en estos tiempos nadie lee. O
sea, muy poca gente lee. Hay que ser sinceros, muy poca gente lee. Y el que lee cosas de poca profundidad. Correcto, son cosas, lo que son los bestsellers y eso son cosas light. Ya cuando es algo profundo, no. Y es lógico, y uno lo entiende, y uno no es que vaya en contra de los tiempos, no va en contra de los tiempos porque ahora hay muchas distracciones. En aquellos tiempos que la gente leía mucho era porque no había televisión, no había radio, no había nada. Entonces leer una novela y esperar cada capítulo era increíble, pero ahora todo el mundo ve series, tiene demasiado contenido en el momento para ver. Distracciones. Muchas distracciones, entonces es lógico, es normal. Y uno que creció con el papel, entonces un libro es más una cosa como, no sé, puede leerlo uno digital, pero a uno el sentimiento de leer el papel, de sentirlo, eso para uno no va a pasar, pero las nuevas generaciones creo que eso no lo entienden mucho. Yo he escuchado chicos jóvenes que dicen, pero ¿para qué una biblioteca si ahora ya todo se lo pueden dar por digital? Hay una cosa que decía el astrofísico Carl Sagan que es interesantísimo. Sagan, con un conocimiento del universo increíble, decía que el mejor invento sin lugar a dudas de la humanidad era el libro. La mejor herramienta de la humanidad había sido el libro. Es decir, poder transmitir conocimiento, cultura y magia a través de un libro. No hay mejor instrumento que ese. Y aunque nos haya llegado la era digital y el libro digital, que es un poco aburrido leer, ¿verdad? En una tablet, yo creo que todavía para nosotros es aburrido leer en una tablet, pues somos de otra generación. Pero en medio de toda esta vorágine tecnológica, ¿de dónde viene el proceso creativo? ¿Cómo empiezas? ¿Cuándo empiezas? ¿Cómo a qué edad a trabajar un poco en esa parte, en la parte creativa? Ok, yo empiezo con inquietudes en la escritura a partir de mis 19 años. Ok. Yo estudiaba economía en la ciudad de Querétaro. Caramba, es un cambio significativo, ¿no? Sí, que no están peleados los números y las letras, pero Te sí voy a interrumpir para contarte algo, una Ok. anécdota interesante. José Luis San Pedro, con M, era un filósofo español que llegó a ser director del Banco Nacional de España. Cuando se pensionó, dijo, no me da pena decirlo, yo soy doctor en economía, doy clases de economía, pero lo mío es escribir libros. Y yo me sentaba en el escritorio del Banco Central de España a escribir mis novelas. Y me preocupé muy poco por la economía de España, decía San Pedro, y se da unos libros increíbles. Vos andás por ahí, con la economía primero. Sí, esa carrera no la terminé. Me iba muy bien, me encantaba y todo, pero yo empecé con temas de crisis y de depresiones. Ok. Y decido dejar la carrera y digo, bueno, voy a tratarme, voy a ver de qué va esto. A la par comienzo a escribir a manera de desahogo. Como una terapia. Como terapia, como por refugio, qué sé yo. Okay. Incluso salida de emergencia, ¿no? A mí siempre me ha gustado decir o equiparar tanto la lectura como la escritura en ambas, refugio y salida de emergencia. Total que me muevo a la Ciudad de México y ahí me diagnostican trastorno de personalidad borderline y trastorno de depresión mayor, que si bien las crisis las venía acarreando desde mis 12 años. Y no te dabas cuenta. No sabía qué tenía, Exacto. sea, sabía que algo había que tratar ahí, pero bueno, no sabía. Y entonces doy con Casalá, o sea, dije, ¿qué voy a hacer a la par de estar yendo al psiquiatra? Acabo de dejar una carrera. Encuentro cursos libres de literatura, de redacción, de poesía, y digo, de aquí soy. Entonces empiezo 3 semestres. En ese entonces la licenciatura en literatura y creación literaria no estaba abierta, estaba especializada la universidad en historia del arte. ¿Okay? A los 3 semestres abren la carrera de literatura y digo, de aquí soy, ¿no? Esta es la mía, dijiste tú. Esa es la mía, entonces la carrera fue de 9 semestres, ahí me quedé y fue así como empecé a meterme de manera formal tanto en la lectura como en la escritura. ¿Y de ahí viene el proceso creativo, de esa crisis, digamos? ¿O vos crees que viene desde antes, que desde niña ya tenía cierta sensibilidad? Sí, quizás viene desde antes. O sea, yo nunca imaginé que iba a ser escritora, ni tenía la intención como muchísimos de yo voy a ser escritor. Yo no la tuve, incluso no la tuve durante la carrera. Yo solo necesitaba como soltar. Por cierto, yo quería estudiar arte circense. ¿Sí? Sí.
Y acabé en economía por eso, porque mi papá en ese entonces me decía así como, hijita, estudia algo más normal, porque además los circos que llegaban a San Cristóbal de las Casas eran como que tenían muy mal prestigio. Sí, sí, claro. ¿no? Entonces así me fue llevando, ¿no? Solo termíname secundaria, solo termíname prepa, solo termíname una carrera. Y así te iba a llevar hasta el doctorado en economía. Sí. Y bueno, ya terminé en literatura, y yo creo que sí tenía esta inquietud desde antes. O sea, soy una persona muy curiosa, me siento una persona observadora. Siempre me ha gustado, eso sí, estudiar, investigar. También me considero muy autodidacta. Ok. Y bueno, eso es lo que me ha llevado, ¿no? Y viene también pues de querer expresar lo que se siente, lo que se piensa, el punto de vista. ¿Exploraste alguna otra forma de arte antes? ¿Música? ¿Artes plásticas? Un poco de todo. Desde niña yo creo que mi primer acercamiento fue con el dibujo. Okay. A mí me encanta colorear, incluso hasta la fecha coloreo. Traigo ahorita un librito de mandalas. Estuve también hecho escultura. Okay. Desde chiquita estuve en baile. Yo hubiera amado ser bailarina. Esa es otra de las cosas que hubiera querido. Y bueno, terminé en literatura. Y de lo que más me gusta escribir es poesía. Si bien tuve que aprender ensayo, guión cinematográfico, teatro, literatura infantil, novela, ensayo, cuento también, lo que más me llamó. ¿De dónde viene el amor por la poesía? ¿De dónde nace esa inquietud? La poesía es un poco mágica, ¿no? Más que las otras formas, me parece. Puede la ser, poesía tiene algo de magia, ¿no? Y mucho simbolismo. Sí. Mucho simbolismo, y bueno, también la cuestión auditiva, el ritmo, la musicalidad. Entonces a mí eso me llamaba mucho. Eso es interesante. Y ahora a que lo mí planteas. me ha costado, y de hecho también por eso escribo como alternativa cuento, porque el cuento requiere precisión, exactitud, ¿no? Para que realmente funcione. Y siento que eso lo hallo mucho en la poesía. Ok. Entonces, y una manera como más libre en cuanto a lo que consideraríamos, digamos, realista. Uh-huh. No es que mi poesía sea surrealista, ni mucho menos. No, me refiero a una narración sí o sí tiene que decir, o sea, tiene que estar más en un lenguaje más directo. Sí, ¿no? Tenés que llevar al lector casi que de la mano. Sí. ¿Y en la poesía? Y en la poesía siento más libertad. Por esta cuestión del simbolismo, de las metáforas, de toda la cuestión de las figuras retóricas. ¿Es un poco retar al lector a que te lea entre símbolos? Pudiera ser. De hecho, yo he considerado que mis poemas son tipo códices. ¿Ah, sí? Y que Sí. me leyeran de la manera en que yo me leo, Ajá. pudieran saber, o sea, no solo mi vida, la sino intimidad tuya, tus deseos más profundos, tus deseos más profundos. Sí. Yo creo que pero además no lo hago por esconderlo. O sea, según yo estoy siendo sumamente transparente, y luego digo, ay, pero esto está transparente para mí, ¿no? Sí. O sea, en realidad sí. Muy bien, como... pero eso es interesante de la poesía. Hay símbolos ahí, hay un códice establecido, hay un lenguaje que otra gente no puede descifrar, y que algunos sí, otros no, o unos lo descifrarán de una manera y se sentirán, este soy yo, ¿verdad? Porque eso pasa en el lector. Uno lee poesía y uno dice, este soy yo. Eso es fundamental y esencial. El espejo, la poesía es un espejo. En la poesía, ¿no? Alguien puede agarrar y escribir un poema y dice, bueno, nace de ti y todo, pero una vez que lo dejas, lo sueltas, en realidad pasa a ser del lector. Y ahí es cuando, o sea, ese texto no está hablando de mí. Ese texto, ¿no? O sea, pudiese quedar independiente a mí, y cada quien lo hace propio. Uh-huh. Y cada quien hace esa decodificación de símbolos en base a lo que vive, lo que experimenta, lo que siente en el momento. Y otra cosa maravillosa de la poesía es que yo me puedo acercar a un texto ahora, uh-huh, independientemente si yo lo escribí o no. Me acerco al texto, hay alguna conexión, no, ni siquiera se tiene que entender, pero algo hay. Puede causar
ira, emoción, ira, llanto, incomodidad, incluso incomprensión. placer, incomprensión, lo que sea. Pues si ya causó algo, si ya hubo ese clic, ya funcionó. ¿Qué busca, qué busca el lector? Cuando usted abre un libro, se busca usted mismo. Yo creo que eso es en esencia, vos lo resumís muy bien. Y a los busca respuestas a las dudas yo más tengo existenciales. ciertos libros, ciertos autores, ciertos poemas a los que recurro con frecuencia, porque me veo ahí. O sea, hay ciertos cuentos los que yo leo repetidamente y porque yo veo que el personaje soy yo. O algunos poemas son tan profundos que siento que... O sea, eso también... además, si están bien hechos, porque también es parte de que el poeta sepa cómo hacerlo y llevarlo, pero no a todos les cala igual. O sea, tal vez algo que usted esté pasando y lee, no, Este soy yo. Ahora que decís eso es interesante. Todos tenemos poetas recurrentes, poemas recurrentes, cuentos recurrentes y novelas recurrentes, porque nos identificamos, porque estamos ahí. ¿A vos te pasa? Mucho. Y además, cada acercamiento que se hace conforme va pasando el tiempo, va cambiando uno, el texto no cambia. No. Eso es maravilloso, es una magia increíble. Eso es interesante. Pero te acercas Uno al vuelve texto ahí. Desde otra manera, ¿no? Desde otro nivel de conciencia. Desde otro nivel de conciencia, de vivencias, de estados emocionales que estés teniendo en ese momento. Y esa misma identificación es distinta a las previas y seguramente va a ser distinta a las posteriores, ¿no? Ahora que le preguntó usted eso a Mónica de cómo empezó. Yo a Luis lo conozco hace tiempo y nunca le he preguntado eso. Cuéntenos usted la parte suya. Porque estás en dos papeles. Está como gestor, pero en su parte... ¿Cómo empezó el proceso poético? ¿Cómo empezó usted? ¿Qué lo acercó a la poesía? Yo me acuerdo de Luis antes de conocerlo de cerca. Siempre te caía bien, de visto, te caía mal. Pero recuerdo que lo veía leyendo algún libro. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Usted esperaba el bus en algún lado para cuando iba a Pejivalle y estaba leyendo a Stephen King. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Sí, se van así lee. Bueno, yo visité tu casa por la amistad que tuve con tu hermano y recuerdo una biblioteca que veía ahí en tu casa pequeña, ahí subiendo la grada. Esa biblioteca tiene parte de culpa de niños. Cuando las casas tenían biblioteca. Ajá. Y que pasaba la gente de Océano vendiendo a pago. Ajá. Entonces, el padre de nosotros, lo que es, pero una cosa buena que hizo fue dejar una biblioteca ahí. Okay. Y cosas tan... Sembró la semilla. Sí, tan así que, digamos, había un libro de dinosaurios que a mí me fascinaba verlo. Y como decía, digamos, lo leía a veces, un montón de veces, y había una ilustración central. Salía el alosaurio y el tiranosaurio cuando lo ilustraban de pie. Y ese era... Ahí había magia. Sí. Pero también habían cuentos clásicos, el Patito Feo, el del Honky Donty, varios. Yo los leía mucho también, entonces de ahí un poco la narrativa se me fue metiendo. Yo a veces jugaba a escribir mis propios cuentos. No sé en qué momento... Pero estamos hablando de qué edad más o menos. De, no sé, 9 años o algo así. Estabas pollillo. Bastante. Luego no sé en qué momento dejé eso. Yo siempre, por decirlo así, era como medio adulto complaciente. De que había que hacer lo que los adultos decían. Entonces era estudiar. No, y viene la adolescencia, además, yo creo que es una etapa. Sí, que es una etapa ahí cargada. Luego el empezar a trabajar y no llegaba a esa parte de expresión que yo quería, y eran tiempos complicados. También uno se sentía con muchas cosas, incluso ya siendo un adulto joven. Ese tiempo ya. Sí, hace un ratillo. En algún momento. Eso fue el siglo pasado, para empezar por ahí. Sí, en algún momento ya volver a intentar escribir. No recuerdo qué me llevó a tratar de escribir unos cuentos. Bueno, sí, había un amigo que
contaba historias que le pasaban que eran bastante buenas. demasiado extrañas, como un caballo que lo pintaron de otro color para esconderlo del dueño y le ponían botas, cosas muy raras. Entonces a mí me fascinó eso y yo quise escribir cuentos desde esas historias reales. Allá había ayahuasca de por medio. Sí. Y a la poesía propiamente. Suave. Y no, pero no se amarraban entre sí. En algún punto tuve una pérdida personal que me golpeó mucho y ahí me vino la idea. Digamos, yo tenía todos esos cuentos separados, pero con el mismo personaje los podía unir con una historia principal que contara algo. Entonces ahí nace una novela que no se ha publicado porque Marisa, cada vez que yo le digo, Marisa, consígueme a alguien que la pueda leer y ver, tal vez la publicamos, siempre se pone a hablar de otras cosas. Okay. Ya vendrán. Vos sabes que Marisa es medio distraída. Ya vendrán. Tiene muchos proyectos. Y además, nunca le he encontrado un buen nombre. Me ha costado esa parte. Tal vez en algún día ¿Cuánto tiene esa novela? 20 años ahí. No, bueno, no sé, como el 2013. Ahí va. Luego, Está marinando. en algún momento, por esa misma novela, yo conozco a otra poeta turrialbeña, que es Guadalupe Vargas. Ajá. Como ella era filóloga, me ayudaba a revisar esos cuentos. Luego Marisa aparece de regreso en Turrialba cuando fue lo de la Casa de la Cultura y el Turri sí hay arte, y empieza a convocar gente que escribe. Guadalupe me avisa que esa señora, no sé quién le dijo que quería hablar conmigo, entonces llegamos a la Casa de la Cultura, donde ella hizo como un taller o una reunión, y luego se crea la idea del taller de... Y ahí aparecí yo. Ajá. También yo creo... Yo he oído mucho ese taller. Ustedes en ese taller sufrieron algún trauma severo. No, me refiero en lo positivo. Sí. Porque de ahí salió la obra de Carlos, la obra de William, la tuya. Sí, salieron varios. Creo que de alguna forma también escribía yo poesía. Sin darte cuenta. Sí, no, Cortavenas. Sí, cortavenas. Enamorado. Sí, pero... Malatendido. El taller ese que fue dirigido por Juan Carlos Olivas, ya eso dice mucho, fue muy instructivo y me abrió un panorama a una cantidad inmensa de autores. Okay. Y entonces de ahí ya empieza a salir la idea del La primer libro. poesía sale mejor, le pregunto a ambos, ¿de la luz o de la oscuridad? ¿O es una combinación como las artes plásticas, vos que lo has hecho artes plásticas, de la luz da superficie y la oscuridad da profundidad? ¿Es un poco eso, la poesía? ¿De dónde sale mejor? ¿O es una combinación? ¿Hay ideas de luz o hay ideas de oscuridad? ¿Cuándo se es más prolijo? ¿Cuándo se produce más? ¿Cuando uno está triste o cuando uno está alegre? Híjole, es que creo que son como nexos, o sea, no importa como de dónde empieces o hacia dónde vayas, como que siempre están correspondidas, tanto la oscuridad con la luz, o sea, sí o sí hay un punto de encuentro. En mi caso soy más productiva cuando estoy en estados oscuros, depresivos, etcétera. Sin embargo, siempre están dirigidos hacia la luz. A salir de la oscuridad. Sí. Y curiosamente, en etapas de luz, digamos, que incluso me siento más lúcida y todo, viene también el tallereo. Okay. Para mí el tallereo es fundamental. Te marca Soy un poco, muy te guía. estricta y disciplinada con mis textos. Entonces como que primero quizás, no sé, por decirlo de alguna manera, viene el vómito y luego vas puliendo, ¿no? Entonces ese es el oficio de estar trabajando no solo los libros, así, o sea, cada poema, cada verso, ¿no? Decía Alejandra Pizarnik que la lucidez es un don y es un castigo. Es un poco esa combinación también de luces y oscuridad, sí. ¿Verdad? Sí. Pero el poeta cultiva la oscuridad. Las grandes obras dicen que vienen del dolor. Del dolor. Por eso pregunto. La vida quizás. La vida cultiva, sí, claro está, pero el poeta sabe leer ese dolor. La vida viene del dolor.
La vida viene del dolor, claro está. Y Bueno, termina Claro, siendo... pero el dolor no es exclusivo, digamos, de un poeta No, o de un artista. pero digamos ¿no? que el poeta logra Canalizar. exacto, canalizar y expresar las emociones de ese momento de dolor. Dolor todos tenemos en esta vida, Sí, depresiones sí. todos tenemos. Mónica, muy cierta, porque mucha gente, mucho cliché, que a veces que deprimido, que solo escribo cuando estoy triste. Eso. Pero eso es como el inicio. claro, Ese es el es un inicio. oficio. Ya después se tiene que trabajar. Y con el dolor nace, por decirlo así, la idea en bruto. Ok. Cuando estamos en la luz, por decirlo así, viene la Hay que ingeniería. trabajarlo y trabajarlo bien. Olivas en el taller nos decía una frase que a mí siempre me marcó mucho, y es que no importa lo que tú escribas, siempre va a tratar de 3 temas importantísimos: la muerte, el futuro y el paso del tiempo. Ok. Todo eso nos lleva entre ese, por lo que decía ella, hacia la luz. Nosotros siempre tenemos una añoranza hacia donde queremos ir, tenemos un poco de nostalgia por el pasado y el presente nos está bombardeando y nos estamos expandiendo. Entonces, yo por lo menos, yo siempre lo veo un poco sobre esa combinación de... Es un proceso de catarsis. Y que no necesariamente tiene que ver en que estoy triste, porque hasta en la felicidad podemos añorar los espacios de más felicidad en el futuro. Puede ser, yo siento que es como, es siempre una correspondencia, ¿no? Por ejemplo, yo ahora que he estado viviendo Costa Rica al máximo y viviéndome a mí al máximo, Okay. y teniendo estas cuestiones como sí de aventura y de velocidad un poco, pero también, por ejemplo, incluso aquí en el hotel de mucha calma, de meditación, de todo, me siento como en un estado, digamos, de luz, si tomamos esos estados, Esos dos parámetros. ¿no? Y yo sin duda voy a escribir de Costa Rica, sin duda voy a escribir de mi experiencia acá. ¿Cuánto tiempo me lleve? No tengo idea, Okay. ¿no? Pero, o sea, estoy en un momento o sea, no tiene que ser precisamente al momento, ¿no? O sea, yo sí creo mucho en el oficio. Hay que rumearlo y el oficio, un poco, hay que rumearlo un poco. hay que rumearlo en lo que se está viviendo, en lo que se siente, en dejarlo reposar. Y para mí el artista tiene esta cuestión un poco lo referente a la curiosidad y la cuestión de la observación, ¿no? Okay. Para mí los artistas somos en cierta medida esponjitas. O sea, Cuéntanos. yo no hay manera que no esté, bueno, cualquier ser humano en todo momento está recibiendo información, una y otra y otra y otra y otra. Ahorita, por ejemplo, estamos enfocados en la plática, pero si dejamos tantito, están los grillitos, tenemos, o sea, todos nuestros sentidos están completamente abiertos, estamos probando el vino, estamos comiendo cacahuates, etcétera, ¿no? Entonces, el cerebro, ¿qué hace? Ok, clasifica la información, va enfocándose en algo, a eso le da prioridad en ese momento, pero todo el inconsciente y toda la información se está cargando. Y eso es constante. Y genera claves en el cerebro. Hay palabras que quedan ahí, por ejemplo, que vos después entras a un archivo ahí en el cerebro y dices, esta palabra está aquí, esto me lleva a este lugar, me lleva a esta circunstancia, sobre esto voy. ¿Es así? ¿El proceso creativo viene así? Sí, también. Sí, vos y de mucho pronto lo que dice Carlos también, o sea, es un oficio, ¿no? O sea, no solo es me llegó la inspiración ahorita ya. Puede ser, claro que sí, ¿no? Como decía Picasso, si te más vale que si te llega la inspiración te encuentre trabajando, ¿no? Muy bien dicho. Entonces, pero ya esta cuestión de oficio es, sí, o sea, a ver qué inquietud tengo ahora, de qué quiero hablar, de qué quiero escribir, qué necesito ver de mí, indagar de mí. Si vos pudieras describir cómo funciona tu cerebro viéndolo desde afuera, cuando nace una idea, ¿cómo lo harías? ¿Jalas un archivo de tu cerebro, algún recuerdo, alguna palabra que está ahí y la empiezas a trabajar y la llevas al papel? ¿Cuánto trabajo lleva a nivel cerebral, a nivel sesudo, digamos? Son procesos
de mucho sistema, vaya. Todo es un sistema aquí y de mucho proceso. ¿Cuántos pasos son? No sé. No sabes, muchas veces pero digamos, se nos viene de ¿cómo manera automática. Pero vaya, a mí me viene una idea, pum, ya la tengo. ¿Cómo empiezo? Empiezo a relacionar. Okay. Un poco lo de los archivos que dices, ¿no? Sí o sí, el cerebro, ¿cómo se llama? Clasifica la información. ¿Ok? Entonces, sí empiezas a buscar carpetas a buscar, sí, y decir, esta carpeta va con esta. Pongamos un ejemplo muy básico, ¿no? Cuando te presentan a una persona y escuchas el nombre, ¿qué nombre conecto con esta persona? Pum. Entonces, el cerebro humano funciona a través de conexiones. De conexiones, de redes. Entonces, cuando estoy, no sé si le pase a los demás, pero cuando estoy intentando sacar una idea, indudablemente me voy a relaciones. Y relaciones no solo mentales, sino sensoriales, emocionales, y a partir de ahí vas trabajando, ¿no? Y bueno, también te digo, esta cuestión que ya la tengo bastante integrada, yo no estoy pensando en, este verso va a ser un oxímoron, y el siguiente va a ser una metáfora, y este va a ser una anáfora, ¿no? O sea, como que también ya lo tienes integrado, y sí o sí va saliendo el lenguaje como de esa manera. Okay. ¿No? Pero eso es parte del oficio, es parte porque ya lo tiene tan integrado que cualquier cosa, cualquier observación, cualquier recuerdo la pone a trabajar. O sea, no es como que diga, como decíamos, de pronto estoy esperando una inspiración para escribir. No, es porque constantemente se está en el oficio, se está trabajando, entonces cualquier cosa se procesa y se relaciona inmediatamente con eso. Entonces va por ahí. Pero sí, es interesante. Es que la gente se imagina, por ejemplo, a mí me decía un artista plástico una vez que estuvimos en Grecia, señor apellido Rodríguez, recuerdo. Me decía, la gente se imagina que yo para pintar me siento con un habano, con una copa de champán, a ver un paisaje con una mujer guapísima al lado, aquí estoy pintando y una pincelada y le pego un jalón al habano. Entonces, pero no, dice, la realidad es que uno suda. Uno sufre el proceso creativo, decía él, y de pronto el lienzo lleva más lágrimas y más sangre que lo que la gente se imagina, ¿verdad? Igual pasa con el proceso creativo de la poesía. Muchísimo, porque hay más sangre y lágrimas y borrones y hojas arrugadas que otra cosa. Y el que tiene el oficio siempre tiene algo nuevo que decir, ¿no? Que me he tocado casos de gente que le ha gustado y dice, no, es que yo escribí algún día, pero ya no tengo nada que decir, ya dije lo que tenía que decir. Bueno, eso es porque seguro en un momento pensó alguna cosa ahí. Bloqueo, ¿no? Sí, no, el bloqueo es normal, pero si usted tiene oficio, está trabajando constantemente, vendrán nuevas ideas. Sí, yo lo pienso así. O sea, a veces, no sé, Mónica o Luis, si ustedes tienen el hábito de escribir todos los días, o por lo menos dedicarle un tiempo. No sé cómo lo hacen, o se espera que chorree una voz y que les diga todo. A mí me han pasado que no he tenido tal vez momentos, pero he planificado que es 1 hora, 2 horas voy a dedicarle en las noches y me siento sin ninguna idea a ver lo que tengo, y ahí voy de un momento a otro se agiliza un montón, y esa práctica y no es porque no abrí la computadora porque pensé en algo, no, la abrí y fui al archivo que tenía y leo lo que era, esto lo voy a cambiar, y tal vez algo que me pasó el día de hoy se relaciona con lo que tenía escrito hoy, entonces lo mejoré, y así, y todos los días lo veo, y cuando uno se da cuenta ya hizo crecer. No sé ustedes cómo lo hacen. Tal vez no escribo todos los días, pero los otros reescribo, que viene parte de eso. Claro. Hay ideas que pueden nacer y durar un tiempo en que uno encuentre la forma en cómo lo quiere expresar. Ahora que ella decía lo de las figuras literarias, uno puede tener una idea y de repente decir, mira, es que quería hacerlo con este estilo. Entonces, reconvertir algo, o cuando uno lea los días algo y dice, esta palabrilla no. Todo este poema no sirvió así. Vamos a tener que reescribir, ver si la idea se logra salvar. Entonces,
tal vez es eso, y que escribir es una cosa, pero el proceso de reescribir y evaluar la parte de taller, sí. La parte de taller que Mónica mencionaba es una demasiado importante. Uno tiene que tener mucho cuidado de no. Como carpintería. De hecho. Como orfebrería. Claro. Sí, uno Y tiene- esa parte es importantísima. Uno tiene que tener mucho cuidado de no caer en que escribí algo y dijo que esto es lo mejor que he hecho en la vida. Sí, Hay un elemento Hay un elemento muy importante dentro del proceso creativo que es, y también es fundamental, es la autocrítica. Y la autocrítica viene también de toda la información que ya se tiene, sean lecturas, sean vivencias, ¿no? Y para el texto tal cual, mucha lectura. Eso permite decir, aquí falta, aquí no va. Y esa misma autocrítica, que también hay que, no, o sea, de repente llega un punto en el que dices, aquí lo dejo, ¿no? Pero eso lo da la lectura. También eso lo da la lectura. Así como la lectura da la ortografía, la gramática, la sintaxis, también da esta sensibilidad de decir, aquí no. Y en cuanto a la musicalidad, el ritmo, independientemente de que en la poesía contemporánea no se utilice la rima y el verso medido, también en la poesía contemporánea hay musicalidad, ¿no? Entonces también el desarrollar ese oído y el decir, esto no va, incluso un texto entero o un libro entero, y esto no es publicable, y esto que espere unos años, o ¿no? Que mancere, como decías, también es fundamental en el proceso creativo. Hay una cosa que es interesante ahora que hablabas de la musicalidad. Sí, hace poco leía algo de Juan Gelman que decía que a él le parecía interesante que aún versos escritos por árabes hace 3000 años nos emocionaran. ¿Verdad? Que ahí ya había musicalidad. Claro. Sin conocerse la técnica, ¿verdad? Si se quiere, como la conocemos tal cual, Sí. ya el ser humano traía esa capacidad de entender lo hermoso dentro de lo que se creaba, ¿no? Y viene en la humanidad ese sentido de belleza, ¿no? Y se aplica a la poesía, claro está. Yo creo que la poesía es una de las máximas expresiones de belleza. Sin duda, porque además esto viene de los juglares que utilizaban la oralidad, de ahí la musicalidad, y por eso la función de la rima. La rima que permite Procesarlo más fácilmente, memorizarlo. Entonces, para llevarlo de pueblo en pueblo, que además era la manera de educar, van haciendo este tipo de rimas y estas cuestiones de incluso repetir versos o invertirlos, ¿no? Y desde ahí viene toda esta tradición, ¿no? Entonces, sí o sí es muy importante y que además la música mueve, o sea, la música existe desde el primer latido. Sí, muy bien dicho. Entonces, eso lo traemos. Ya traemos el ritmo. Desde antes. Sin darnos cuenta, traemos el ritmo. Ya hacíamos música mucho antes que la agricultura, dijo Jorge Drexler. Sí. Ha sido una rica conversación hoy, esta noche, con Mónica, con Luis. Hemos aprendido muchísimo. Nos encanta que esté acá en Costa Rica. Ojalá que regrese. Muchas gracias. Ojalá que regrese a leernos esa poesía que nacerá. Por supuesto que sí. Ojalá que sí, espero que sí. De la inspiración que te ha producido Costa Rica. Y eso fue una primicia aquí en Quimeras. Muy bien dicho, Carlos. Sí. Los últimos minutos me gustaría hablar del lugar donde usted viene. Usted viene de San Cristóbal de las Casas. Ajá. Y en Chiapas. Chiapas tiene una cultura rica y también me interesa la parte que es cercana al zapatismo y todo eso, la revolución. ¿Eso qué ha marcado ahí en Chiapas? Bueno, hubo un antes y un después de San Cristóbal de las Casas a raíz del zapatismo. Fue una manera de que fuéramos foco en ese entonces para que voltearan a vernos. Fue muy simbólico e importante el movimiento, que de hecho sigue vigente. Tienen
caracoles, que son las comunidades de los zapatistas. Tienen varios caracoles ahí en Chiapas. Y bueno, eso fue un parteaguas, ¿no? O sea, antes de eso, San Cristóbal los conocían los que habían vivido ahí, ¿no? O nacido ahí. Y a partir de ahí empieza a haber mucho intercambio con culturas principalmente españolas, franceses, italianos, y ahora se puede decir San Cristóbal es completamente cosmopolita. Es una mezcla muy rica desde pueblos indígenas que al ir creciendo San Cristóbal se fueron prácticamente incorporando, ¿no? Y también toda esta cuestión de ya no solo europeos, muchos latinoamericanos, muchos centroamericanos. No sé, por ejemplo, le comentaba a Luis antes de venir, dije, yo ya probé el gallo pinto, porque allá hay comunidad de... Probó el gallo pinto allá. ¿Ya lo habías probado? Sí. Pero es mejor aquí. También, suena muy rica también. ¿No? Entonces, tenemos esa cuestión, ¿no? Y bueno, Chiapas es bastante centroamericano, ¿no? Perteneció a Guatemala, y en cultura, en modo de ser, en comida, somos muy parecidos. Pero yo creo que la revolución también tiene, como todas las revoluciones, mucho de cultural. Claro. Tuvo mucho. Mucho. Yo creo que eso fue lo que la hizo más conocida. Claro. También, sí, pero a partir de ahí empezaron a llegar mucho. Okay. Y en la actualidad hemos tenido, bueno, en San Cristóbal viven muchos artistas de distintas ramas. A los artistas los atraen las revoluciones, ¿verdad? Mucho también. Sí. Recuerdo la cercanía de García Márquez con Fidel, una amistad entrañable. Sí. Y ahí vino el pleito y el puñetazo con Vargas Llosa. Tema para otro podcast. Sí, pero sí, a lo que voy es a que sí, las revoluciones enamoran a los artistas. ¿Por qué? Porque son una utopía. Bueno, una utopía sin duda, ¿no? No por nada se repiten de una u otra manera. Las revoluciones son cuestiones reciclables. Influye mucho la cuestión humana, todo lo que hay detrás, porque una revolución surge de ¿qué? De incomodidades, de injusticias, de desequilibrios, ¿no? Y bueno, se logran estas efervescencias que dicen basta, ¿no? Y esos cambios que eventualmente llegan, ¿no? O sea, ¿y el artista se identifica con eso? ¿Le parece que eso motiva para crear? A mí me motiva más que las cuestiones, digamos, sociales en sí, como enfocar hacia lo que es el ser humano, hacia los valores, o sea, como ir hacia adentro para llegar afuera. Okay. Una referencia que tengo de esto es, no sé, por ejemplo, Whitman. Whitman con Canto a mí mismo es sumamente universal, vigente, etc. ¿Qué pasa con él? Que al empezar a verse y hablar de sí mismo y al contemplar la naturaleza, logra esta cuestión de poder reflejarse en su obra, poderla sentir. Entonces, para lo social o lo universal, no precisamente se tiene que ir por la cuestión de las masas, de las revoluciones, de lo externo. Muchas veces, al ir con uno mismo, es donde se puede tocar esa cuestión universal, y es ahí donde los textos llegan a trascender, ¿no? Y la poesía deja huella. Muy bien. Muchas gracias, porque lo que nos has contado en toda esta conversación, no sé si habías tenido una conversación alguna vez tan íntima del proceso creativo, ¿te ha pasado? Pues esta vez me siento muy confiada con ustedes, muy abierta, se los agradezco, también por lo que han compartido. Y no, muchas gracias. Yo me siento muy contento de que nos hayas contado esa parte, porque es una parte que muy poca gente conoce, la parte más íntima, la parte del proceso creativo, de dónde viene y un poco hacia dónde va. ¿Qué te llevas de Turrialba? De Costa Rica en general.
es una experiencia para mí entrañable. Tengo muchas ganas no solo de volver como turista, me encantaría eventualmente llegar a vivir aquí. Siento que tiene muchas aristas y vertientes por donde seguir creciendo. Es un país maravilloso. Con respecto al festival, los felicito, Luis, Carlos, son unos súper anfitriones. Le comentaba el otro día a Luis que este es un festival muy particular y viene a relación de una de las primeras preguntas que hiciste en esta charla, que fue sobre conocer Costa Rica. Las veces que me ha tocado ir a otros países, si bien conozco el país, es porque prácticamente o llego días previos o me quedo después. Pero esta manera de llevar el festival y que dentro del festival estén incluidas estas actividades y acercamientos hacia la cultura. Actividades extracurriculares. Extracurriculares, sí. Hay una frase que no sé si has escuchado alguna vez. Aquí se viene a trabajar durante festivales, ¿o no? No. Bueno. No, aquí se viene a disfrutar. Yo aquí vine a disfrutar, a gozar, y eso para mí enriquece mucho, ¿no? Porque la literatura no es solo la literatura. La literatura es vivencia. Sí, y también enriquecerla y alimentarla de otras artes, de ciencia, de tecnología, de otras cuestiones, ¿no? Entonces yo los felicito por eso, porque no es solo llevarse una idea del festival o de los poetas, sino algo integral que permite hablar no solo del festival, sino tal cual del país, de la tierra, y eso invita mucho a volver y a que vengan independientemente del festival. ¿Qué te parece la poesía que se crea acá? Maravillosa, me ha encantado. Ahora ya me llevo... Yo te vi, perdona, te voy a interrumpir, el día que estuvimos acá en la inauguración, te vi leyendo a la par de poetas muy jóvenes, chicos muy jóvenes, sí. 20 años. Sí. Es un esfuerzo grande, creo que hace también la organización de generar ese rostro, ¿no? Sí, bueno, de darles la plataforma, la posibilidad de poder entrar y participar y ver también qué otras cosas se traen de fuera, ¿no? ¿Qué te ha parecido estos chicos? Siento que hay mucho potencial. Yo le comentaba a Luis que también sería importante, si ya se les da el espacio durante el festival, que se les dé apoyo durante el año. ¿Para qué? Para que ellos puedan seguir realmente trabajando, tallereando y puedan ir incrementando el nivel. Porque una cosa es, me gusta escribir, tengo esta inquietud y escribo cuestiones, un poco como de diario, a volver literatura a lo que se escribe, ¿no? Hay un largo trecho de un lugar a otro, y entonces el darles ese seguimiento, esa continuidad sería importantísimo, ¿no? Entonces es maravilloso poder venir y yo ver que tengan esas inquietudes, que están escribiendo, que podamos compartir con ellos, el escucharlos. Es maravilloso también ver desde dónde, cómo están escribiendo, qué cosas les causan curiosidad, inquietudes, ¿no? Entonces, para mí es muy enriquecedor escucharlos, ¿no? Convivir con ellos, y bueno, pues es una experiencia de aprendizaje. Tiene un reto, Luis, ahí importante. Sí, y es que bueno, lo que decía ahora Mónica, que nos llena el corazón de que somos buenos anfitriones, tiene otra parte. Y es que Mónica es una excelente invitada, extraordinaria. Sí. Digamos, desde la actitud, desde la poesía, desde lo incansable que es, pero además las conversaciones que hemos tenido cuando estamos de viaje o estamos comiendo, es poner puntos sobre las i de las cosas que ella ve, y es una retroalimentación importantísima de lo que según el proyecto se está llevando, las cosas que nos va a ir haciendo falta. Una de las partes más claras, más evidentes, es lo del taller, esa retroalimentación a los chicos, y pues digamos, lo que no puedo dejar es eso, es de rescatar la calidad humana y profesional de Mónica como invitada. Ponte todo eso.
Apunte bien No, todo eso. yo he estado apuntando, claro que sí. No, aquí queda grabado para que lo vea de vez en cuando. Y aquí la verdad que tienen la facilidad, o sea, simplemente ustedes, ¿no? Porque también que pudieran dar talleres, darle continuidad, tienen nexos con poetas de otros lugares de Costa Rica, grandes poetas. Me tocó leer aquí a Marco Aguilar y yo quedé sorprendidísima y muy conmovida con la obra Emboscada del Tiempo, principalmente porque me tocó leer otros libros que tiene, y Emboscada del Tiempo a mí me remontó, bueno, además que es completamente vigente con lo que estamos viviendo ahora a nivel global, con estas cuestiones de las revoluciones incluso, ¿no? Esto es para mí un génesis de la humanidad, ¿no? Que logró plantar de manera increíble. Me remontó a Espacio de Juan Ramón Jiménez, que a mí se me hace uno de los grandes poetas. Entonces tienen esas maravillas aquí en Costa Rica de poetas contemporáneos. Bueno, ya están Carlos, ¿no? Luis, hemos escuchado a Andrés Briceño, está Memo Acuña, está Carlos Villalobos. Fue mi primer acercamiento con la poesía costarricense. A él tuve la oportunidad de conocerlo en Puerto Rico y yo quedé maravillada sobre todo con el libro Fosario, que fue el que me regaló, y cuando lo escuché también, acabo de leer unos poemas que le tradujeron al italiano, y entonces tienen todas esas herramientas y facilidades que les pueden brindar poetas ya establecidos, que siguen en el oficio, ¿no? Y que tienen una gran poesía, ¿no? Entonces ahí nada más como sí aterrizarlo y que sigan haciendo todos estos jóvenes. Entonces hay mucho trabajo por delante, Luis, y así va a ser. Agradecerle, Mónica, agradecerle, Luis, Randall. No, muchas gracias. Un lujo haber yo sé que ha corrido mucho para poder estar acá hoy, que han tenido una semana a 200 kilómetros por hora, y para nosotros es riquísimo. Y muchas gracias por acompañarnos en el primer capítulo de la tercera temporada. ¿Quién quita que el primer capítulo de la cuarta temporada estemos en Chiapas? Maravilloso, ya tienen su casa, como en San Cristóbal de las Casas tienen su casa. Muchas gracias. Quimeros y quimeras, Elías va a hacer un trabajo interesante, les va a etiquetar a Mónica en las redes sociales, va a etiquetar a Tu Alba Literaria, va a etiquetar el hospedaje Amanecer. Todas estas cosas, no olviden seguirnos, no olviden compartir. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias.